Muy bien. Usted me dice cuándo comenzar, doctora. Ya, Ok. Buenas tardes, mi nombre es Shemirel Méndez, soy R1 y el día de hoy me toca hablar sobre el tema de córnea, embriología, anatomía, fisiología y farmacología. Vamos a comenzar con generalidades. Iniciamos comentando que pues, es un tejido que es avascular y transparente y al tener estas características posee lo que es un privilegio inmune. Esto dado por su ausencia de tejido linfático, las células de Langerhans, y esto nos va a beneficiar con lo que son las respuestas ante agresiones a la córnea. Tejido que es avascular, pero sí tiene una irrigación, no como tal en el centro de lo que es la córnea, pero sí en el limbo. El limbo sí está altamente irrigado y este se nutre de manera anterior por lo que es la película lagrimal y de manera posterior por lo que es el humor acuoso. Es un tejido que por su característica de transparencia permite la entrada de la luz y de esta manera pues proporciona lo que es una interfase clara de refracción. También está altamente inervado. El libro mencionaba que se encuentra entre las más altas partes del cuerpo con sensibilidad. Tiene una sensibilidad 100 veces mayor que la conjuntiva, lo que es la córnea, y pues su inervación proviene de terminaciones de lo que son los nervios ciliares, que vienen de la rama oftálmica del nervio trigémino, que aquí pues podemos observar, no sé si sale ahí disculpen, quería como señalarlo. Muy bien, continuamos hablando de que pues es una lente esférica, biconvexa y convergente, y a esto nos referimos con que convexa por su forma, es más gruesa en lo que es en el centro que en los bordes, y aunque la cara anterior de lo que es la córnea es un poco más ovalada, se podría decir, que la cara posterior, aún así sí cumple con lo que es esta característica de ser convexa. Convergente, pues por la función que tiene, que hace converger los rayos de luz paralelos, hace que se unan en un punto focal. Y es esférica por su geometría, aunque no tiene como tal una curvatura perfectamente esférica. La córnea, pues también otra de sus principales funciones es que da una estructura, una fuerza de tensión y protección a lo que son factores externos que se pueda enfrentar lo que es el globo ocular. Tiene una refracción de 43.25 dioptrías, que esto venía o se mencionaba que en algunos lo toman como 48 dioptrías positivas y menos 5 dioptrías, que nos da 43.25, que es lo que el libro mencionaba, y su índice de refracción, que es de 1.37376. Recordemos que pues el índice de refracción es lo que es el coeficiente de velocidad que tiene la luz a través de un medio. Entonces, este coeficiente de la córnea es de 1.376. En el aire, solo como para mencionarlo un poco extra, pues el aire es de 1.00, la lágrima es de 1.336 y así va variando dependiendo del medio del que estemos hablando. Vamos a pasar a lo que es embriología. En la embriología, pues recordemos que el globo se desarrolla principalmente a partir de dos capas germinales, el ectodermo y el mesodermo, y como tal la formación del epitelio corneal sucede del ectodermo superficial. Este se cierra, que lo podemos ver en la imagen que está señalada con la letra D. Se cierra sobre la vesícula del cristalino y forma lo que es el epitelio corneal, la capa más externa de la córnea. Aquí, pues, es una tablita que creo yo no la han preguntado en algunos exámenes y pues mayormente todo sale de lo que es el ectodermo neural, ¿no? Pero pues
aquí están señaladas lo que es la parte de la córnea. Avanzando un poquito más específicamente, se dan 3 olas de migración celular de la cresta neural, y en estas olas las células migran desde la cresta neural y se van a ir dando de primera, segunda y tercera ola. La primera ola, que viene aquí marcada en la tablita y también se puede ver en la imagen de la derecha, va a formar lo que es el endotelio corneal, o sea, la capa más interna de la córnea. Las células migran entre lo que es el ectodermo superficial y la vesícula del cristalino. En la segunda ola, las células pasan entre el endotelio y el epitelio corneal y forman los queratocitos, que son las células del estroma corneal, digámoslo así, como la capa media de la córnea. La tercera ola contiene células de origen mixto de la cresta neural y el mesodermo y contribuye al desarrollo ya del iris. Entonces, en estas imágenes, pues podemos verlo aquí en la tablita como un resumen, y en la imagen de la derecha, pues un poco más visual. No voy a abundar más en esto y vamos a pasar a lo que es la anatomía y la fisiología. En la anatomía, pues importante mencionar lo que son las dimensiones de la córnea. La córnea adulta típica mantiene lo que es una forma prolata, que lo podemos ver en la imagen que está marcada con la letra A, porque, digamos, se aplana hacia la periferia, principalmente se aplana más, perdón, con un aplanamiento más externo en lo que es en la forma nasal y superior, más que en temporal e inferior. Esto pues es importante para diferentes cosas, desde colocar lentes de contacto o realizar cirugías de refracción, o entender cómo es que los rayos de luz entran, porque es diferente si entran por lo que es el centro de la córnea o si es por la periferia. Entonces, hablando un poquito más específicamente de dimensiones, en los adultos vamos a encontrar que el meridiano horizontal mide de 11 a 12 milímetros, el meridiano vertical de 10 a 11 milímetros, tiene un radio de curvatura anterior de aproximadamente de 7.8 milímetros y un radio de curvatura posterior aproximadamente de 6.5 milímetros. Perdón. Debido a que la superficie posterior es más curva que la superficie anterior, la córnea central encontramos que puede medir, puse ahí 2 medidas en diferentes mediciones, pero puede ser de 500 a 600 o de 0.5 milímetros a 0.6 milímetros, mientras que la córnea periférica va a los 1000. Muy bien, pues como todos ya sabemos, la córnea consta de diferentes capas, son 5 capas: el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Vamos a ir hablando de cada una y de sus características específicas. El epitelio, pues, deriva del ectodermo superficial y es un epitelio escamoso lipofílico no queratinizado y estratificado. Tiene un espesor de 40 a 50 de espesor, y esto es del 5 al 10% total de lo que es la córnea. Este está compuesto de 4 a 6 capas celulares, que la capa más profunda celular está formada por las células basales y están unidas a lo que es la lámina basal subyacente por hemidesmosomas, que podemos verlo en la imagen, en la figura 2.5. Muy bien. En la segunda capa son la capa de células basales. En esta hay de 2 a 3 capas de células de ala poligonales. En la capa 3 son las superficiales, y en estas capas hay de 1 a 2 capas de células superficiales epiteliares corneales, que están unidas entre sí por uniones estrechas, como igual lo podemos ver en la imagen. La claridad de la córnea pues va a depender de lo que es este empaquetamiento de las células epiteliales.
lo que nos da como un resultado una capa con un índice de refracción casi uniforme y de dispersión mínima de luz, por lo que es este empaquetamiento que tienen. Continuando con el epitelio, pues el epitelio corneal depende principalmente de lo que son las células madre que están ubicadas en el limbo y protegidas por las empalizadas de Vogt, que pues estas son como invaginación, como pliegues del estroma limbal y estas están altamente vascularizadas con vasos arteriales y venosos radiales y su función pues son proteger a las células madre de daños ambientales o traumáticos, permiten la comunicación entre el epitelio y el estroma y proveen señales químicas de factores de crecimiento desde los vasos sanguíneos cercanos. Esto importante porque pues, el epitelio tiene una renovación epitelial que se da de los 7 a los 14 días y están las células basales que van a estar en una constante proliferación y nos encontramos con un proceso de mitosis, el cual es mayor en la periferia que en el centro y esta renovación epitelial pues se va a dar dado también por la descamación, que puede ser provocada por factores como el parpadeo, la radiación, hipoxia, entre otras. Aquí en la imagen pues podemos ver en las flechitas rojas cómo están señaladas lo que es la migración y de ahí lo que son las flechitas que están hacia afuera, que son las de descamación que ocurre y cómo este proceso está sucediendo con la descamación de las células epiteliales corneales. Las células madres migran centralmente desde el limbo y dan lugar a células de amplificación transitoria. Las células epiteliales basales, que son las flechas que indican las vías de migración, que son las que mencionaba ahorita hace un momento. La membrana de Bowman es un espacio transicional que tiene un espesor de 8 a 15. Es una capa resistente que consta de fibrillas de colágeno dispersas al azar. No se restaura después de una lesión, sino que va a reemplazar por un tejido cicatrizal. La membrana o capa de Bowman está inmediatamente debajo de la lámina basal epitelial y esta está compuesta por fibras de colágeno tipo 1 y tipo 5, protoglicanos y glicoproteínas. Su función principal es actuar como barrera que protege a los queratocitos del estroma anterior de los factores de crecimiento del epitelio. Esto es importante ya que esto va a evitar que los queratocitos se activen innecesariamente, lo cual nos podría llevar a opacidades o fibrosis. También la integridad de esta membrana es importante para evitar la formación de haze tras ciertas cirugías refractivas, que en haze corneal pues vendríamos hablando de una opacidad postquirúrgica que puede afectar la visión y esta se va a relacionar con la exposición de los queratocitos a factores epiteliales al faltar esta capa. Pasamos a lo que es el estroma. El estroma, pues bueno, como sabemos, el único que se regenera como tal es el endotelio y el estroma no, no se regenera, sino que se cicatriza tras alguna lesión. Tiene un espesor entre 470 y 500, lo cual viene siendo el 90% del total de la córnea y el 70% de su peso es del colágeno. Este cuenta con células estromales que son la célula principal son los queratocitos, que tiene aproximadamente 2.4 millones de queratocitos que ocupan alrededor de lo que es el 5% del volumen estromal. Este es mayor en lo que es en la parte anterior que en su parte posterior, debido a que hay un mayor número de queratocitos y un mayor tejido de láminas de colágeno.
También cuenta con una disposición de fibras de colágeno, que el colágeno más abundante con el que cuenta es el colágeno tipo 1 en 70%, y está distribuido en una tercera parte en anterior de manera oblicua y en 2/3 de manera posterior en perpendiculares. También podemos encontrar colágeno tipo 5, 6, 7, 12 y 14. Mencionaba algo que a mí me pareció interesante, que también mencionaba que estaba el colágeno tipo 3 presente, pero que este se asocia con la cicatrización de heridas estromales. O sea, solo aparece cuando ya está durante la cicatrización de alguna herida estromal. Y pues está asociado a la formación de tejido cicatrizal. La principal función del estroma es mantener la forma, la transparencia y la fuerza estructural de la córnea. Cuenta con lo que es el aplanamiento periférico corneal, da mayor resistencia a presión y una zona óptica clara. Bueno, me voy a regresar un poquito. La transferencia de la córnea va a depender en gran parte de el diámetro y lo uniformes que sean las fibrillas. El espaciado es muy regular entre ellas y su organización muy ordenada, como podemos verlo en la imagen. Podemos ver la diferencia entre la esclera y la córnea, como en la córnea pues mantienen espacios y una organización versus lo que es la esclera. Después de lo que es el colágeno, los proteoglicanos son los segundos componentes biológicos más abundantes en la córnea. Y estos tienen propiedades que son hidrofílicas al estroma corneal. O sea, quiere decir que por lo tanto lo que hacen es que atraen el agua generando presión de hinchazón y confiriendo propiedades hidrofílicas a lo que es el estroma corneal. De ahí pasaría a mencionar sobre lo que son las metaloproteinasas de la matriz, que estas son una familia de enzimas que son responsables de la degradación de los componentes de la matriz extracelular, incluidos lo que son los proteoglicanos y varios tipos de colágeno, durante el desarrollo normal, así como en procesos de enfermedad. Como tal, el MMP2 es el único que se encuentra de manera normal. Ya de ahí podemos encontrar otros como MMP1, MMP3, MMP5, pero esto ya es tras una lesión corneal. Y cuando estas enzimas están en exceso, lo que pueden causar es que agravan el daño tisular y pueden crear ulceración corneal o opacidades. La capa de DUA, pues es una capa delgada y acelular que es altamente adherente a la membrana de Descemet subyacente y es una capa importante en lo que es la queratoplastía lamerar anterior profunda, DALC, y a pesar de que es muy delgada, es muy resistente e impermeable al aire. La membrana de Descemet es una lámina basal del endotelio corneal que crea una separación estructural y funcional en lo que es el estroma posterior y el endotelio de la córnea. Este tiene un grosor al nacer y va a ir aumentando durante la edad adulta. Tiene una composición principalmente por colágeno tipo 4 y también otras lo que son glicoproteínas de matriz extracelular. La membrana de Descemet tiene dos porciones distintas. Una que es una capa anterior o zona anterior, que estas bandas se depositan desde la vida fetal, durante la vida fetal. Son más delgadas a comparación de lo que es la zona posterior, que no tiene bandas, y esta se secreta progresivamente durante la vida postnatal por el endotelio, y esta es más gruesa y homogénea. Es muy importante
esta membrana, esta parte, principalmente clínicamente hablando, en procesos infecciosos o inflamatorios, ya que sirve como una barrera estructural, pero también es importante en procesos quirúrgicos, ya que si ocurriera su ruptura, que puede ocurrir en tramo de enfermedades, pues podemos ver diferentes tipos de distrofias. Muy bien, el endotelio pues está compuesto por una monocapa, por una capa única de células poligonales en forma de mosaico, hexagonales, del 70 al 80% que son derivadas de la cresta neural. Tiene un grosor de 4 a 6 y en la tabla aquí que dice 8.1 podemos observar cómo van a ir disminuyendo estas células, ya que la mitosis del endotelio es limitada en los seres humanos y el número total de células endoteliales va disminuyendo con la edad a aproximadamente 0.6% por año. Importante también recordar, pues, que si la densidad llega a descender a menos de 500 células o como dice aquí en la tabla de 400 a 700 es lo que necesitamos para que tenga una función normal, para que se mantenga transparente y no tengamos algún edema. Entonces, cuando hay una disminución ya de estas células a ese nivel, pues nos vamos a enfrentar contra edemas corneales y la pérdida de transparencia del medio. En la imagen, aquí podemos observar que en la imagen A es una imagen de un joven, y cómo se ven sus células. En cambio, versus la B es de alguien ya adulto de 74 años y importante es que pues el endotelio no se va a reproducir nuevamente, sino lo que hace es que las células van abarcando ese tamaño que se perdieron con las otras y van tratando como de cubrir ese espacio que se ha ido perdiendo al ir disminuyendo la cantidad de células en el endotelio. Las células endoteliales poseen mitocondrias que son pues, necesarias para el transporte activo de iones, un retículo endoplasmático, ribosomas y aparato de Golgi, que estos van a estar implicados en la producción de proteínas como bombas iónicas y componentes de membrana. Estos orgánulos sustentan la función principal del endotelio, que es mantener la deshidratación relativa del estroma a través del transporte activo, principalmente con la bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí como algún dato, no sé si alguien conozca cuál sería como la presión, a qué nivel de presión puede ya llegar a causar una disfunción en esta bomba. A partir de 50. Ajá, yo había leído que a partir de 50, 55 es lo que yo había leído, pero sí, a partir de esa presión entonces ya empieza a haber una disfunción de la bomba y pues vamos a estar perdiendo lo que es su función, que sería mantener deshidratada lo que es el estroma. También cuenta con células endoteliales que están unidas mediante zónulas occludens, maculans occludens y maculans adherens, que podemos ver aquí en la imagen que está marcado con el área verde y el área rojita en lo que son las células. Y bueno, muy rápidamente mencionando el metabolismo de la córnea, pues la glucosa es el sustrato metabólico primario de las células de la córnea y su origen viene del humor acuoso y la película lagrimal en un 10%. Y hay tres vías. La primera es derivación de monofosfato de hexosa, el ciclo de ácido tricarboxílico y la glucólisis.
pasamos a lo que es la farmacología de la córnea y rápidamente, no voy a leer todas las definiciones, igual les comparto la diapo al final de la clase, pero pues para que lo tengamos ahí en cuenta y refresquemos conceptos para poder entenderlo mejor. Ahorita yo me voy a enfocar principalmente en lo que es la farmacocinética, que es el movimiento de un fármaco a través del cuerpo, incluida la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de ese medicamento. Entonces, enfocándonos un poco más en lo que es la farmacocinética, en la córnea la absorción se lleva a cabo, perdón, no se había cambiado, se lleva a cabo a través del epitelio conjuntival y la córnea. La distribución del principio activo se realiza por medio de la vía transconjuntival y transcorneal y se absorbe al humor acuoso y lo distribuye a estructuras intraoculares por medio de la malla trabecular hacia la uvea, humor vítreo y sistémica. El metabolismo, pues hay una biotransformación enzimática y la eliminación principalmente es por riñón e hígado. La farmacocinética va a estar también determinada por la dosis. La farmacocinética va a estar determinada por lo que es la dosis y la biodisponibilidad o concentración del fármaco en el sitio terapéutico. Y esto va a depender de lo que es la vía de administración, la cantidad administrada, el alcance y la tasa de absorción en el sitio de administración, la distribución y unión del fármaco en los tejidos, el movimiento por flujo a granel en los fluidos circulantes, transporte entre los compartimentos del cuerpo, la biotransformación y la excreción. Tenemos en estas imágenes vías de administración y vías de absorción. Voy a mencionarlas, aunque nosotros nos vamos a estar enfocando principalmente en dos vías, que son la vía transcorneal y la vía transconjuntival. Pero aquí en la imagen podemos verlos, están señalados ahí con números. La vía 1 es la transcorneal, desde la película lagrimal a través de la córnea hasta la cámara anterior. La transconjuntival a través de la conjuntiva, esclera y uvea hacia la cámara posterior. De ahí también están la intraestromal, que pues es directamente al estroma, la intracameral, que es directamente a la cámara anterior, la subconjuntival desde el espacio subconjuntival anterior a través de la esclerótica y la uvea anterior hacia la cámara posterior, o a través de la esclerótica, la intravítrea, que es directamente en el vítreo, la subtenoniana desde el espacio subtenoniano posterior a través de la esclerótica, la coroides, el EPR y retina hasta el vítreo posterior. Y también tenemos lo que son las vías de absorción, que aquí voy a estar mencionando 4 que están señalados con el número 8, 9, 10, 11 y 12. La vía a través del humor acuoso, que sería a través de la malla trabecular y el canal de Schlemm en la circulación vascular sistémica. Está también el humor acuoso a través de la uvea en la circulación vascular sistémica, el humor vítreo a través de la barrera sangre-retina a la circulación vascular sistémica, el vítreo a través de la hialoides anterior hasta la cámara posterior o viceversa, y el espacio subconjuntival y epiescleral a la circulación sistémica o avascular. Y en el lado derecho tenemos lo que es un diagrama sobre vías para los medicamentos, vías que siguen los medicamentos tópicos para llegar al segmento posterior. La naranja, estaríamos hablando ahí de la transvítrea y la azul de la uveoescleral, y la que es verde se basa en una vía transconjuntival transescleral para llegar al segmento posterior. Aquí es importante mencionar, bueno, me pareció importante mencionarlo, hay un ejemplo que venía en el libro que mencionaba que pues la mayoría de las gotas comerciales sueltan aproximadamente 50 unidades por gota, cuando el ojo
no puede retener esa cantidad de líquido que se le pone. Normalmente el ojo solo puede mantener de 7 a 10 microlitros de líquido, mediante que la gota que suelta el frasco comercial son 50 microlitros. Entonces, aunque pongamos pues la gota entera al ojo, el ojo solo se queda aproximadamente con un 20% del medicamento, o sea, 10 microlitros de los 50 microlitros que se aplican. Y el resto se pierde, se derrama o se elimina mediante el parpadeo o el lagrimeo. Entonces, ahorita igual lo voy a mencionar más adelante, pero es importante explicarle a nuestros pacientes cómo colocar sus gotas, tiempo de espera entre gotas y gotas, o algunas cosas que ellos pueden hacer para evitar perder demasiada cantidad del fármaco que estamos aplicando. Y también mencionarles que pues no sirve mucho poner muchas gotas seguidas del mismo medicamento, porque pues al final el ojo solo puede retener una pequeña parte. Entonces, como mencionaba, los factores que determinan la cantidad de medicamento que pueden penetrar en la córnea son los siguientes: la concentración y solubilidad en el vehículo de entrega, la viscosidad del vehículo de entrega, la solubilidad en lípidos, el pH, las formas iónicas y esféricas, el tamaño molecular, la estructura y configuración química, los surfactantes o también llamados agentes activos en la superficie, el desgarro reflejo y la unión de medicamentos. Aquí hay una tablita que es importante que tengamos esto en cuenta, ya que cuando ponemos una gota en el ojo, el medicamento primero tiene que atravesar varias capas para poder hacer el efecto dentro del ojo, especialmente en el segmento anterior, porque la córnea tiene barreras naturales. Las células del epitelio, que serían la capa más externa, están muy unidas entre sí, lo que impide que entren fácilmente sustancias. Y aparte de eso, también tenemos los desmosomas, que mantienen todavía puentes en donde hacen que estén todavía más unidas, más pegadas. Entonces, el medicamento primero debe atravesar esta primera capa, que esta capa es lipofílica. De ahí pasa por el estroma, que es hidrofílico, y finalmente por el endotelio, que otra vez es lipofílico. Entonces, pues esto significa que el medicamento ideal para entrar necesitaría llevarse bien tanto con lo que es el componente lipofílico y hidrofílico al mismo tiempo. A esto le podríamos llamar anfipático, pero en la práctica real, los estudios muestran que si los medicamentos son solubles en grasa, si son lipofílicos, esto es más importante que ser soluble en agua para que el medicamento pueda entrar bien a la córnea, penetrar bien la córnea. En la conjuntiva, también puede absorber medicamentos y es mucho más permeable a pequeñas moléculas con afinidad por el agua. Es 20 veces más que la córnea. Pero, bueno, más adelante lo voy a mencionar, pero igual pues debe de cruzar lo que son varias barreras. Algunas medidas para mejorar la absorción ocular de los materiales que no atraviesan rápidamente la córnea. Algunas recomendaciones que nosotros les podemos hacer. Si es más de un medicamento ocular tópico, esperar 5 minutos entre la instalación de las gotas. Para evitar la pérdida, comprimir lo que es el conducto nasolagrimal mediante la aplicación de presión digital en el cantus medial o cerrando los ojos durante 5 minutos después de la instalación de las gotas para que con la película lagrimal no lo perdamos. La retención del depósito de lágrimas y el tiempo de contacto con los medicamentos también puede extender
ya sea que aumentemos la viscosidad del vehículo o mediante el uso de objetos de administración de medicamentos como lentes de contacto, entre otros. Hablando de los vehículos suelen tener una base líquida o de gel y esto va a ayudar a transportar el medicamento. La función de los vehículos sería facilitar la administración y que aumente el tiempo de permanencia del fármaco en el ojo o mejorar la absorción. Y esto puede ser por soluciones acuosas, geles, emulsiones, como por ejemplo la glicerina, el hialuronato de sodio, entre otros. En cambio, como en la diapositiva previa habíamos mencionado, también hay surfactantes que estos pueden estar dentro no de un vehículo, pero a mí esto como que yo no había entendido bien la diferencia, pero el vehículo pues es como el auto que va a llevar el medicamento, en cambio el surfactante sería como lo que va a ayudar a que todo fluya mejor dentro del auto, como digamos lo así como el aceite del auto. En esta tabla, más o menos se resume lo que he mencionado en las diapositivas pasadas. La voy a pasar por el tiempo, pero es un resumen de lo que he estado comentando. Importante igual hablar sobre lo que es la toxicidad, que esta va a depender de cómo se absorbe, distribuye y elimina el fármaco, lo que hablábamos de la farmacocinética, y cómo actúa también en el cuerpo, que sería la farmacología. Una disculpa ahí que aparece los dos como farmacocinética, era farmacocinética y farmacología. Pues la toxicidad son efectos adversos de los medicamentos o los productos químicos ambientales, incluida la intoxicación. Y pues hay que recordar que una parte de los medicamentos que colocamos en el ojito también puede pasar a ser absorbido por lo que es la mucosa nasal o la garganta y no solo por el ojo. Al tener esto, tenemos que tener mucho cuidado en lo que es principalmente la población pediátrica, ya que su metabolismo y excreción de los medicamentos en ellos están menos desarrollados. Por lo tanto, las dosis de los medicamentos pueden llevar a una toxicidad mucho más rápido. Lo que es la toxicidad local de los medicamentos tópicos, esta es más común que no es tan común que sea local, sino más bien es más común que la toxicidad sea sistémica. O si es local, lo veríamos como una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E del tipo 1 o una hipersensibilidad tardía. Y hablando de la toxicidad, pues también importante mencionar lo que son los preservantes, que son pues muy utilizados en las preparaciones oftalmológicas y esto se utiliza para evitar lo que es la contaminación bacteriana. Sin embargo, muchos de ellos pueden llegar a ser tóxicos para la superficie del ojo, especialmente cuando tenemos un uso prolongado. ¿Qué es lo que pasa? Que van dañando ligeramente el epitelio corneal, lo que hace que pueda entrar mejor el medicamento, pero esto a costa de una toxicidad en lo que es la córnea. Aquí puse dos ejemplos. Uno es el cloruro de benzalconio, que lo que hace es que crea una inestabilidad de la película lagrimal, una disminución de la capa mucímica, una apoptosis de las células epiteliales conjuntivales y corneales, y esto nos lleva a una disrupción de la barrera epitelial corneal. También hay otros nuevos conservantes que son conservantes que le llaman como que desaparecen, o sea, que son sustancias que al contacto con la lágrima o con la luz desaparecen, reduciendo lo que es el riesgo de la toxicidad.
como uno de ellos puede ser el perborato de sodio, que aquí igual puse un ejemplo, que este se usa mucho en lubricantes. Y aquí están pues algunos ejemplos de efectos oculares por los preservantes. Y aquí para finalizar, coloqué unas tablitas de algunos medicamentos que no son tópicos directamente sobre el ojo, pero que también pueden causar algún defecto o toxicidad sobre la córnea. Y eso sería todo. Muchas gracias. Este es un tema largo y un poco tedioso, más fármaco. Creo que farmacología siempre ha sido un tema desde la medicina, ¿verdad? Que hay que saber entender. Obviamente, lo que me interesa acá es cuáles son las barreras que traspasa para que pueda hacer efecto a nivel ocular. Entonces, esos son los puntos importantes. Los dos que mencionó la doctora al final, el cloruro de benzalconio y el perborato de sodio, son los más frecuentes utilizados en los medicamentos oftalmológicos. Entonces, tienen que saber que esos van a afectar obviamente la superficie ocular y pueden dar un daño, con usos prolongados, como por ejemplo cuando somos glaucomatosos. Obviamente esos pacientes tienen una mala superficie ocular, han inventado ahí un par de, de medicamentos libres de preservantes, pero al final, pues, no es que tampoco sean mágicos, ¿verdad? Siempre van a dañar la superficie ocular. Entonces, costo-beneficio, la verdad yo me quedo con el que tiene eh, el, ¿qué? El preservante, porque en realidad, pues, el costo es mucho más alto. Entonces, y no es que haga una diferencia abismal, por eso es importante siempre combinarlo con un medicamento lubricante. Ok, apréndase bien lo de la anatomía, semanas de gestación de la formación, de dónde vienen y cuáles son las capas de la córnea, porque si les pregunto ahorita, vamos a ver, Edwin, decime las capas de la córnea. ¿Sí me escuchaste, Edwin? ¿O te están diciendo tus compañeros? Bueno, dijo Edwin, doctora. Sí. Sería